Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a estudiar las posiciones relativas de tres planos en el espacio. Consideremos tres planos. Estos tres planos los estamos dando en su forma general o implícita. Recordemos que los coeficientes A, B y C del primer plano corresponden a un vector normal al mismo, las componentes de un vector normal. Asimismo ocurre con A', B' y C', es un vector normal del plano π', y A segunda, B segunda, C segunda sería un vector normal al plano π segunda. Bien, esto es un sistema de ecuaciones y lo ponemos como tal, pasando las D's al miembro de los términos independientes con distintos signos. Si la D es positiva pasaría aquí negativa y si es negativa pues positiva. Si definimos la matriz ampliada y la matriz del sistema, esta sería la matriz del sistema, y añadiendo la columna de los términos independientes, pasados a la derecha del igual, pues tendríamos la matriz ampliada, M asterisco. Vamos a ver qué ocurre o qué podemos tener en estos sistemas. Imaginemos que el rango de M sea igual al rango de M asterisco igual a 3 e igual al número de incógnitas. Algebraicamente tenemos que en este caso hay un sistema compatible determinado. Los sistemas compatibles determinados tienen una solución única y esa solución única va a ser un punto que van a compartir los tres planos. Es decir, los tres planos se van a cortar en un mismo punto. Geométricamente la situación vendría a ser eso, un triedro, tres planos que se cortan en un punto. Podríamos verlo como si fuera una esquina, ¿verdad? Yo creo que este es el dibujo más sencillo. ¿Qué ocurriría ahora si el rango de M es 2, pero el rango de la ampliada es 3? Tenemos que, como los rangos de M y de la matriz ampliada no son iguales, tendríamos un sistema incompatible. Un sistema incompatible es aquel que no tiene solución. Es decir, los tres planos, no tienen ningún punto en común. Tendríamos dos casos. Primer caso sería que los vectores normales de los tres planos no fueran ni iguales ni proporcionales. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, para que no sea difícil de ver, voy a poner un ejemplo muy clarito. Por ejemplo, imagínense estos planos. Si os fijáis, el tercer plano, este plano, es la suma de los dos primeros, x más 3x es 4x, y más y es 2y, z menos 4z es menos 3z, pero menos 3 menos 2 sería menos 5, no 1. Por lo tanto, el sistema es incompatible, porque si esta ecuación es la suma de las otras dos, sin embargo el término independiente no lo es, el sistema no tendría solución. Y además, los vectores normales de los tres planos no son ni iguales ni proporcionales. Tendríamos aquí los tres vectores normales. Si nos fijamos, estos tres vectores normales no son proporcionales. ¿Por qué el rango es 2 entonces? Pues porque, aunque no son proporcionales, en esta matriz, es decir, en la matriz M, no en la ampliada, tenemos que la fila tercera es igual a la fila primera más la fila segunda. Eso en la matriz M. Por lo tanto, la tercera fila, esta fila, es una combinación lineal de las dos anteriores. Sin embargo, esa combinación lineal no implica que haya proporcionalidad entre los tres vectores normales, que como vemos no hay. Y además, esta combinación lineal no se verifica con la ampliada. Si os fijáis, menos 3 menos 2 es menos 5. Por lo tanto, en el caso de la ampliada, esto no se cumple. Por lo tanto, el rango de M es 2 y el rango de M asterisco 3. Y tenemos tres planos que no son paralelos, puesto que tienen distinta dirección, tienen distinto vector normal. Y además no pueden tener ningún punto en común. ¿Cuál sería la situación geométrica? La situación geométrica
sería que los planos se cortan 2 a 2 formando una superficie prismática triangular. Bien, ¿cuál sería el segundo caso? El segundo caso sería que los vectores normales de dos planos fueran iguales o proporcionales, pero en esos dos planos no fueran iguales o proporcionales los términos independientes. Por ejemplo, miremos estos planos. Si nos fijamos, el primer plano, el vector normal, nos vamos a fijar solo en los vectores normales, hasta aquí, es en el primer plano 1, 2, 1. Y el vector normal del segundo plano es justo el doble, 2, 4, 2. Luego los vectores normales del plano 1 y el plano 2 son proporcionales. Concretamente el vector normal del plano 2 es el doble del plano 1. Pero esta proporcionalidad no se mantiene en el tercero de los vectores normales. Y además esa proporcionalidad no se va a mantener tampoco en los términos independientes. Ahí tenemos los dos vectores proporcionales, ¿verdad? Pero esta proporcionalidad no se mantiene en los términos independientes. Este menos 2, como es lógico, no es el doble de menos 3. El doble de menos 3 es menos 6, por lo tanto esto sí es el doble, 2x, 4y, que es el doble de 2y, 2z, que es el doble de z, pero esto no es menos 6, que es el doble de 3. Por lo tanto, vamos a tener ahí una incompatibilidad. Obviamente, para que esto fuera compatible, esto tendría que valer lo mismo, menos 6, el doble, ¿verdad? Por lo tanto, ahí hay una incompatibilidad y el tercer plano tiene un vector normal que tampoco es proporcional a los anteriores, 1, 1, menos 3. Por lo tanto, tenemos dos planos, este y este, que son paralelos y este plano los va a cortar ambos. ¿De acuerdo? Esa sería la situación. Dos planos son paralelos y el otro los corta. Vamos a poner ahora que el rango de M sea 2 y también sea igual al rango de la ampliada. Menor que el número de incógnitas. Tenemos un sistema compatible indeterminado. Un sistema compatible indeterminado, recordemos que es aquel que tiene infinitas soluciones. Es decir, los tres planos van a poseer infinitos puntos en común. También nos vamos a encontrar con dos casos. El primero de esos casos es que los vectores normales de los tres planos no sean ni iguales ni proporcionales. Por ejemplo, aquí tenemos el vector normal del primer plano es 1, 1, 1, el del segundo no es proporcional porque sería 3, 3, 3 y es 3, 1, menos 4. Y el del tercero tampoco es proporcional. Pero si os fijáis, lo que sí está claro es que la tercera ecuación es una combinación lineal de las dos primeras. Concretamente es su suma. 1 más 3, 4, 1 más 1 es 2, 1 menos 4 es menos 3 y menos 3 menos 2 es menos 5. Obviamente 0 más 0 es 0. Por lo tanto, aquí vamos a tener que el rango de M y M asterisco es la misma, es el mismo rango y es 2. Porque hay una combinación lineal que afecta no solo a los vectores normales, sino también a los términos independientes. Por lo tanto, los planos, ¿qué les va a pasar? Tienen que tener infinitos puntos en común, pero los tres planos, como tienen vectores normales que no son proporcionales, no tienen la misma dirección. Luego tendríamos algo así como un libro de 3 hojas, ¿verdad? Es decir, los tres planos se cortarían formando una recta. Ahí tenemos los tres planos con sus vectores normales que no son ni iguales ni proporcionales, ¿verdad? Y los tres planos se van a cortar formando una recta. No tiene ninguno la misma dirección, por lo tanto, los tres tienen distintos vectores normales y tienen infinitos puntos en común, que son los de esta recta. ¿De acuerdo? Los tres planos se cortan formando una recta. Vamos a ver el segundo caso. ¿Cuál sería el segundo caso? Que los vectores normales y los términos independientes de dos planos son iguales o proporcionales. Es decir, dos planos van a coincidir, pero el vector normal del tercer plano, del otro plano, no es ni igual ni proporcional a los anteriores. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos dos planos
que realmente el plano segundo es el doble del primero, ¿verdad? Incluido el término independiente. Luego estos dos planos son realmente el mismo plano. Estos dos planos realmente son el mismo plano. Ahí tenemos esos dos planos que realmente son el mismo. Estos dos planos son realmente el mismo. Y este, cuyo vector normal no es ni proporcional ni igual a los anteriores, pues lo va a cortar. Dos planos son iguales, coinciden estos dos, y este tercero los va a cortar. Tendríamos entonces que dos planos coinciden, es decir, son el mismo plano. Estos dos, los dos primeros en este caso, son el mismo plano, y el otro los corta. Bien, vamos a analizar un nuevo caso. Vamos a analizar el caso en el que el rango de M sea 1 y el rango de la ampliada sea diferente, sea 2. Tenemos, por lo tanto, un sistema incompatible, es decir, los planos no van a poseer ningún punto en común. Tendremos nuevamente dos casos. Caso primero. En el caso primero tendríamos el rango de M es 1. Eso significa que los tres vectores normales van a ser iguales o proporcionales. Pero el rango de M asterisco es 2. El primer caso, podemos poner que los tres vectores normales de los tres planos son proporcionales o iguales, pero los términos independientes no. Por ejemplo, aquí tenemos, fíjense cómo en los tres primeros planos los vectores normales, en el primero es 1, 1, menos 1, en el segundo es lo mismo multiplicado por 2, 2, 2, menos 2, y en el tercero es lo mismo multiplicado por 3, 3, 3, menos 3. Sin embargo, este menos 3 aquí debería de ser menos 6 si lo multiplico por 2, y aquí debería de ser, si lo multiplico por 3, menos 9. Y no lo es. Es decir, la proporcionalidad es solo de los vectores normales, no de los términos independientes. De estos términos independientes no hay proporcionalidad. Por lo tanto, tenemos tres planos distintos y tres planos que tienen la misma dirección, el mismo vector normal o proporcional. Es decir, tenemos tres planos paralelos. Los tres planos son paralelos. ¿Cuál es el segundo caso? Bueno, el segundo caso podría ser que dos planos fueran el mismo, es decir, tuvieran tanto sus vectores normales como sus términos independientes proporcionales o iguales, y el otro plano tuviera, sí proporcional o igual, su vector normal, pero no su término independiente. Aquí tenemos, fijémonos que los dos primeros planos completamente son proporcionales. Realmente el segundo plano es multiplicar por 2 el primero, ¿verdad? Fíjense que sería, pues, x, multiplicamos por 2, 2x, 2y, multiplicamos por 2, 4y, una z, multiplicamos por 2, 2z, menos 3, multiplicamos por 2, menos 6. ¿Qué significa esto? Pues que realmente los dos primeros planos son exactamente el mismo. Tenemos el mismo plano en los dos casos. ¿Qué ocurre con el siguiente plano? Pues el siguiente plano, el vector normal, también es multiplicar por 5 el vector normal del primer plano. X, 5x, 2y, 10y, z, 5z. Pero el término independiente no es multiplicar por 5 este término, no es menos 15, sino es más 1. Vemos que los vectores normales y los términos independientes de los dos primeros planos, como hemos dicho, son iguales o proporcionales, en este caso proporcionales. Y lo mismo ocurre con el vector normal del último plano, pero no con el término independiente. Es decir, estos dos planos son realmente el mismo, coinciden, y este plano es paralelo al anterior. Tenemos
dos planos que realmente coinciden, el primero y el segundo, y otro que es paralelo. Dos planos coinciden y el otro es paralelo a ellos. Nos queda el último caso en el cual rango de M1, el rango de la ampliada también vale 1 y es menor que el número de incógnitas. Tenemos un sistema compatible indeterminado, nuevamente tenemos infinitas soluciones, o dicho de otra manera, geométricamente los planos van a tener infinitos puntos en común. Si el rango de M es 1, es que los vectores normales van a ser iguales o proporcionales. Pero como el rango de la ampliada también es 1, no solo los vectores normales van a ser iguales o proporcionales, sino también los términos independientes. Es decir, los tres planos son iguales o proporcionales. ¿Qué significa eso? Vamos a ver un ejemplo. Fíjense que los tres planos, realmente yo he cogido este plano, este es multiplicar por 2 el primer plano y este es multiplicar por 3 el primer plano. Luego los tres planos son realmente proporcionales en este caso, no podrían ser iguales, el mismo plano. Por lo tanto, yo este plano lo podría dividir por 2 y me da el primero, y este plano puedo dividirlo por 3 y también me da el primero. Luego en los tres casos, estos tres planos coinciden, son realmente el mismo plano. Pues muchas gracias por vuestra atención. Finalmente, simplemente recordaros que esto es bastante importante porque esto también se puede preguntar como interpretación geométrica de un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Claro, cada una de esas ecuaciones representará un plano, por lo tanto, interpretar geométricamente un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas es equivalente a estudiar la posición relativa de 3 planos. Pues ahora sí, muchas gracias por vuestra atención y hasta una próxima ocasión.